Señores, agredir a México le está costando miles de millones al pueblo ecuatoriano. ¿Creen ustedes que Daniel Noboa tiene la culpa del descalabro económico que hoy vive esta nación? ¿Deberían los ecuatorianos sacar a Daniel Noboa y ir a elecciones nuevamente? Porque si no se arreglan los problemas con México, los vamos a sacar del comercio y hoy en día México ha destrozado su economía. No porque queramos ni que tengamos la intención de dañar a Ecuador, sino que estamos tratando de vengarnos de los insultos y las agresiones de Daniel Noboa. Muy bien, Noboa, y así se hace. 30 países condenaron la actuación de Ecuador. Se ha expulsado de Naciones Unidas. Hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador. Porque no es una frivolidad. I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together. Si México no hace nada en contra de Noboa luego de haber agredido la embajada, pues otros países van a querer agredir los mexicanos. Por esa razón, México ha destrozado la economía de Ecuador. Cero petróleo de Pemex para Daniel Noboa. No solamente no vamos a recibir el crudo ecuatoriano para refinarlo en las refinerías mexicanas, sino que tampoco se le va a enviar el combustible que se extrae de los fósiles, de todo el crudo que México refina. Pero lo más importante, el comercio entre Rusia, Ecuador, México y Ecuador va en picada, ya que dejamos de comprarle los bananos. Y recuerden que la mayoría de las empresas bananeras de Ecuador pertenecen al presidente Daniel Noboa, pero muchas de las fincas son administradas por campesinos que han tomado préstamos y ahora no tienen cómo pagarlo porque se le han madurado los bananos en los barcos y no pueden exportarlo. Los dos compradores, México y Rusia, se han unido para dañar la economía de los ecuatorianos, a menos que Daniel Noboa se arrepienta y se disculpe con el pueblo mexicano. Miles de inmigrantes salen de Ecuador hasta México y nuestras fronteras están saturadas. La mayoría de los inmigrantes que hoy están llegando al país provienen de Ecuador y Venezuela. Pero ¿por qué razón creen ustedes que están llegando tantos inmigrantes a México provenientes del sur de América, especialmente ecuatorianos y venezolanos? Si hace algunos meses los ecuatorianos no emigraban y prácticamente todos estaban legales en México. Últimamente se han quedado ilegales porque no tienen una embajada donde poder renovar sus pasaportes. Esto ha llevado que el gobierno mexicano deporte 16,000 inmigrantes ecuatorianos por culpa de Daniel Noboa. ¿Debería ir el ejército de México tras Daniel Noboa o deberíamos seguir siendo pacifistas? Según los expertos, la nueva presidenta mexicana viene con mano dura y podría utilizar la fuerza militar para ir en contra de Noboa. Probablemente no sabemos si vaya a mandar parte del ejército hasta Ecuador porque fuimos agredidos y todavía no nos hemos cobrado esas agresiones. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué debería hacer la nueva presidenta de México? ¿Debería utilizar el ejército para entrar en un conflicto con los ecuatorianos? ¿O piensan que deberíamos continuar apretándole las tuercas, cerrándole el grifo, no vendiéndole petróleo para destrozar su economía? Por esa razón, México destroza la economía de Ecuador, ya que desde que dejamos de hacer comercio con ellos, han prácticamente quebrado. Daniel Noboa se ha tenido que arrepentir de muchas cosas, pero una de las que tendrá que arrepentirse seriamente es de haber agredido a México. ¿Cuál fue el motivo que llevó al presidente de Ecuador a enviar su ejército a entrar a un territorio nacional de México y agredir a un personal diplomático? ¿Creen ustedes que los expertos tienen razón cuando opinan que Noboa no fue quien dio la orden, sino que Estados Unidos se lo pidió para así empujar un conflicto entre México y Ecuador? Y si México movilizaba al ejército, Estados Unidos tener una coartada perfecta, un plan orquestado para entonces irse en favor de los ecuatorianos y en contra de México y posiblemente invadirnos y robarnos parte de nuestro territorio o de nuestros recursos que tanta falta le hacen a Estados Unidos, especialmente el litio, que es el nuevo oro blanco
que se encuentra muy cerca de las fronteras de Estados Unidos. ¿Y qué creen ustedes? Estados Unidos, que es el desarrollador de la mayoría de las tecnologías que nosotros utilizamos a diario, necesita mucho litio para poder seguir desarrollándola, pero no lo tienen. Y México, que es su vecino más cercano, flota encima de minas de litio. Por esa razón, el presidente mexicano tomó la decisión más sensata de no agredir a Ecuador militarmente, sino triangular su economía, destrozarlo hasta un punto que se vean obligados a tener que pedirle perdón a México, y si no, cero petróleo de Pemex para Daniel Noboa. Daniel Noboa tiene más petróleo que Argentina, porque Argentina prácticamente ha quebrado la mayoría de sus empresas petroleras. Vaca Muerta ya no le genera petróleo y se han dedicado solamente a jugar fútbol y se han olvidado del comercio. Mientras Ecuador sí posee muchos yacimientos de crudo, tienen buenas inversiones en la extracción del petróleo, pero no han invertido en refinerías, y para poder convertir todo ese petróleo en combustible necesitan ir a México, traerlo en barcos gasíferos para que nosotros hagamos del petróleo crudo gasolina, diésel y otros derivados importantísimos como el queroseno, y luego se lo enviamos nuevamente a Ecuador en los mismos barcos gasíferos repleto de combustible mexicano con el logo de Pemex, por los cuales nosotros ganamos comisiones, porque el trabajo de refinación requiere de mucha energía, ya que el calor es la que separa cada uno de los componentes para producir los combustibles. Es decir, que México es el dueño del sistema energético ecuatoriano. Pero en conclusión, ¿creen ustedes que van a seguir subiendo la gasolina en Ecuador si no le piden disculpa a México? Y si eres ecuatoriano, ¿cuántas veces ya han subido la gasolina en los últimos años? ¿Creen ustedes que si Daniel Noboa no se disculpa con México, no van a poder vender ni los pescados, ni el cacao, y mucho menos los plátanos? Además, el comercio con Rusia y con México se ha caído porque los dos países se han unido. Rusia es el mayor aliado de México. Escuchen esto. Estados Unidos es el país que le produce más dinero a México por el Tratado de Libre Comercio. China es el mayor socio porque nos proporciona toda la tecnología que utilizamos en nuestros proyectos, y además quieren firmar un tratado de libre comercio con México, pero nuestro mayor socio militar y en todos los ámbitos es Rusia, quien ayuda a México incondicionalmente. Incluso en estos días que México está construyendo casas para regalarle a la gente más pobre, Rusia se ha involucrado y está ayudando a México en estas construcciones, tanto con materiales como con personal que ha venido a ayudar al levantamiento de estos nuevos hogares. Es decir, que Rusia siempre apoya las decisiones de México, y en este caso México quiere sacar a Ecuador del comercio, y Rusia le ha dicho: si eso es lo que ustedes quieren, vamos a obligarlo a tener que disculparse y tener que pagarle a México lo que le debe por las agresiones. Rusia es un amigo incondicional de los mexicanos. Miles de emigrantes que han salido de Ecuador están llegando a las fronteras de México. ¿Piensan ustedes que México debería comenzar a pedirle visa a los inmigrantes de Ecuador? Y si México determina que el requisito de las visas es imprescindible para que los inmigrantes puedan entrar al país, ¿dónde los ecuatorianos van a poder renovar sus papeles cuando se le venzan? ¿Creen ustedes que Daniel Noboa ha dañado las finanzas del país, las relaciones comerciales con México, pero que además las relaciones diplomáticas de todos los ecuatorianos que necesitan un pasaporte vigente para poder vivir en México se han dañado? En Ecuador casi no vive ningún mexicano, pero en México viven cientos de miles de ecuatorianos que dependen de nuestra economía, ya que trabajan en fábricas y empresas del país. Y ahora, por culpa de su nuevo gobierno de Daniel Noboa, esta gente está pasando hambre, penuria, y se están empobreciendo. Los campesinos que han puesto sus tierras como garantía para que los bancos le dieran préstamo y así poder producir alimento como los bananos, que son las frutas más vendidas hacia México y Rusia, se han quedado sin venta. Se le están pudriendo los árboles a los dueños. Y si Daniel Noboa no hace algo por esta gente, todos van a perder sus tierras y los bancos van a ser los dueños prácticamente de Ecuador. ¿Estás tú convencido de que Daniel Noboa es un mal presidente? ¿Crees que México debería ayudar a los ecuatorianos a salir de este gobierno? E incluso
piensa que los ecuatorianos deberían unirse a México y convertirse en un estado mexicano para que le ayudemos a enriquecerse como lo está logrando México? Esa es una muy buena pregunta. ¿Debería ir el ejército de México tras Daniel Noboa, no a enfrentarse con los ecuatorianos ni con el ejército de Ecuador, sino ir directamente del presidente agresor, del niño rico que nació en los Estados Unidos, ese que nunca ha pasado hambre ni sabe lo que es perder la cosecha de los plátanos? ¿Piensan ustedes que México debería ayudar a Ecuador, ya que somos pueblos hermanos y los ecuatorianos que siempre se han identificado con los mexicanos no quieren y nos aman? Estarían felices y contentos si México lo ayudara a librarse del tirano Daniel Noboa. Pero me gustaría saber la respuesta de estas preguntas en los comentarios. México ha destrozado la economía de Ecuador, pero ¿creen ustedes que todo ha sido por culpa de las decisiones que ha tomado su presidente en agredir un territorio de México? Cero petróleo para Daniel Noboa, y esto provoca gasolinazos. Esto provoca el aumento de todos los combustibles y apagones todas las noches. Además, el comercio con Rusia y con México se ha detenido, destrozando las finanzas del país. El comercio va en picada y se podría restablecer nuevamente si Noboa renuncia a la presidencia o si se disculpa con México y le paga por las agresiones. Miles de emigrantes están llegando a México por las fronteras. ¿Por qué razón piensan ustedes que tanta gente está emigrando de Ecuador y Venezuela hasta México? ¿Cuáles son los motivos que están trayendo una gentrificación? Y además, ¿debería ir el ejército mexicano a perseguir a los presidentes que nos deben, tanto a Javier Milei como a Daniel Noboa? ¿O creen ustedes que deberíamos ser pacíficos y seguir exprimiendo sus economías para que sientan el verdadero poder y que a México se les respeta? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, el canal de mayor crecimiento y desde los Estados Unidos, para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.